36 minutos. Estamos ya comunicados con el director de Probioma, el señor Miguel Ángel Crespo. Don Miguel Ángel Crespo, un gusto saludarle. Buen día, ¿cómo me escucha? Lo escucho muy bien, John. Buen día a todos los oyentes y a usted. Muchísimas gracias. Comienza una semana, habrán, tengo entendido, reuniones, posiciones muy duras con relación a esta ley que dicen aprueba el uso de transgénicos en el país. La primera pregunta es, ¿esta ley aprueba el uso de transgénicos? ¿Cómo la están leyendo, don Miguel Ángel Crespo? Muy buenos días. Buen día a todos. En primer lugar, esta no es una ley, es un decreto supremo, ¿no? Que es obviamente va en contra de la Constitución Política del Estado, que establece entre sus derechos el derecho a la salud, el derecho a la alimentación sana y el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, en este marco, esto viola el artículo 37, en la que se indica claramente que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera, y asimismo la obligación de mantener el equilibrio del medio ambiente. Entonces, esta es una ley que en realidad transgrede varios artículos no solamente de la Constitución, sino también de otras leyes que se han emitido durante la anterior gestión, como es la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 71 Derechos de la Madre Tierra, 3525 la promoción de la producción ecológica, el propio protocolo de bioseguridad de Cartagena, que el Estado ha suscrito el año 2000 y que ha ratificado mediante ley en 2001, etcétera. O sea, tenemos que un decreto supremo quiere violar la Constitución y se pone por encima de varias leyes. O sea, que estamos en las mismas que con el anterior gobierno, que se pasaba por encima toda la Constitución y las leyes. Entonces, un gobierno transitorio no puede hacer esto, tomando en cuenta que este es un decreto que va a afectar a la alimentación, que es uno de los sectores vitales de la economía boliviana, y obviamente lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, es un decreto que no tiene además nada que ver con la alimentación, porque obviamente es para promover cultivos que no están necesariamente direccionados a la alimentación y que si es que estuvieran tampoco tienen que ver mucho con la nutrición de las poblaciones, ¿no? Don Miguel Ángel Crespo, este decreto lo dice bien, gracias por la aclaración. Estipula en el artículo único que de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad a establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. Dice que se autoriza el tema de un estudio. Usted lo está leyendo, la gente lo interpreta esto. Hay que interpretarlo como si fuera la luz verde para el comienzo del uso de transgénicos a gran escala, por decirlo así, en el país. Así es. Mire, ya por las propias leyes que establecen que está prohibido la introducción de transgénicos o su disminución gradual, no es posible tener un decreto que diga que hay que hacer estudios. Ya la propia Constitución prohíbe esto. Entonces, ¿para qué estudios? ¿Para qué un comité de bioseguridad? Lo más grave de esto, John, es que se mete al maíz. Bolivia es centro de origen y es de 77 variedades, razas de maíz. Es el que tiene más razas, más que México, que tiene 69. Nuestro país siembra y ha domesticado estas razas hace 7,000 años, como hay un documento y varios pronunciamientos de la Sociedad de Arqueología de La Paz que han hecho estudios de carbono y han encontrado en los sitios arqueológicos maíz que data de hace 7,000 años. Eso quiere decir que el maíz no solo es un patrimonio genético, porque todos los bolivianos nos alimentamos de maíz y el maíz existe diseminado en todo el país, sino que además forma parte del patrimonio cultural. Esto no se puede hacer. Es para meter un maíz transgénico que va a contaminar todas las ratas y obviamente va a afectar ostensiblemente a la seguridad y soberanía alimentaria, porque ese maíz transgénico que se quiere introducir es el maíz duro, es un maíz destinado a la alimentación de los animales, pero esto va a contaminar. Ese es un primer aspecto. El trigo es otro aspecto. El trigo, Bolivia es deficitario en trigo. Y obviamente no ha habido ningún gobierno ni política de Estado que haya promovido eso.
De 10 panes que nosotros comemos, 3 panes provienen de trigo nacional y 7 de trigo importado. En Estados Unidos el año pasado ha tenido un fuerte problema con Europa y Japón, que le han devuelto el trigo porque estaba contaminado con transgénicos. Esos países cuidan a sus ciudadanos, cuidan la salud de ellos, y mucho más ahora que estamos con una pandemia. ¿Cómo es posible que pretendamos introducir trigo? O sea, que no se acepta ningún tipo de estos estudios. Lo que se debería hacer es otorgar más recursos al Estado, a línea, para que lleve adelante la innovación y el mejoramiento genético, no transgénico, sino mejoramiento de variedades de trigo, que ese debería ser un papel del Estado. O sea, un trigo transgénico no resuelve el problema, porque aquí hay un elemento también que creo que hay que aclarar. Los transgénicos no son sinónimo de rendimiento. Eso es una mentira que se lo tiene corroborado desde hace 16 años que hemos introducido la soya transgénica y que no se ha incrementado absolutamente en nada. En muchos casos, es más, se produce menos de lo que se producía antes de la introducción de la soya transgénica. O sea, los cultivos transgénicos son resistentes y tolerantes a herbicidas. Para que sí rindan más, tienen que cumplirse 4 condiciones. La primera es que debe haber una buena semilla. Segunda, un suelo apto. Tercero, que debe haber un buen manejo del cultivo. Y cuarto, que debe acompañar el clima. Por más que sea una semilla nuclear atómica, no se resuelve el problema. El problema es estructural, John. Es como si usted tuviera una casa que tiene un problema estructural y lo quiere traer al pintor para que le pinte la fachada. No ha resuelto el problema. Este es un tema que el Estado debe resolverlo de manera estructural, establecer una política de Estado clara y definida de qué es lo que tenemos que hacer, como lo han hecho países vecinos, el caso del Perú, el caso de Chile, que han establecido una política de Estado para resolver Don Miguel Ángel Crespo, crecimiento. tengo entendido que van a haber una serie de reuniones de quienes están en contra del tema de este uso de semillas genéticamente modificadas. ¿Quiénes se van a reunir en las próximas horas? ¿Qué va a pasar con este tema? Bueno, hay muchas reuniones, que tengo entendido que va a haber una asamblea el día de mañana, nacional, por electrónica, y también tengo entendido que hay una serie de reuniones, debates y webinarios que se están haciendo en todo el país, lo que está mostrando evidentemente que hay una preocupación. Y fíjese, para terminar, yo no sé si estamos con tiempo, pero siempre se dice qué ejemplos hay. Yo quiero citar el ejemplo del Perú. El Perú está exportando por un valor de 6,000 millones de dólares anuales en alimentos procesados, congelados, etcétera. Y obviamente esto ha significado un ingreso sustancial. Compare esos 6,628 o 7,000 millones de dólares con los 800 millones de dólares que genera la exportación de soya. ¿Y cuánto de esos 800 millones se queda en el Estado? ¿Cuánto se queda en el país? Entonces, si comparamos eso y si triplicásemos la producción de soya, etcétera, vamos a seguir siendo un país marginal porque producimos apenas el 1.5 de la soya del Mercosur. Entonces, vamos a seguir en lo mismo y obviamente nuestra soya está direccionada al mercado de la CAN. Bien. Y en la CAN tenemos que Perú, Ecuador, Venezuela prohíben transgénicos. Si hasta ahora han aceptado los derivados de la soya, me imagino, no sé por qué será. Don Miguel Ángel Crespo, yo le agradezco estos minutos en Fides. Permítame, por favor, porque tengo que dar también el otro lado de esta historia. Estamos con el presidente de la ANAPO en Santa Cruz, don Marcelo Pantoja, a quien también saludo. Muchísimas gracias, don Miguel Crespo. Usted desearía participar junto a las apreciaciones de don Marcelo Pantoja. Lo vamos a hacer, por favor. Bueno, no se lo ofrezco ahora mejor porque vamos a tener, yo quisiera un debate en esta mesa, pero no han sido invitados a un debate ambos. Ambos se les está dando la palabra ahora en el programa. Así que respeto yo esa regla de juego, don Miguel Ángel Crespo, que la puse yo además, por favor, no me la ha impuesto nadie. Le agradezco mucho, don Miguel Ángel Crespo, y le mando un abrazo. Gracias. Gracias. Don Marcelo Pantoja, presidente de la ANAPO, buen día, un gusto saludarle. Gusto saludarte, John. A través tuyo, un saludo cordial a todos tus radioescuchas, a toda la gente que está escuchando, y es una oportunidad grande que me das para informar un poquito y evitar las desinformaciones que se están dando. Marcelo Pantoja, a ver, sobre esta decisión, sobre esta manera que se han hecho las cosas en un gobierno transitorio, sobre esta que es una decisión para beneficiar a propietarios de grandes extensiones de tierra,
Usted, por favor, tiene la palabra para explicarle a la gente, es otra parte de la historia. Adelante, por favor. A ver, John, el pedido del uso de biotecnología o innovación tecnológica en la producción no es de la semana pasada, ni del mes pasado, ni de este gobierno, que se puede llamar de transición o no transición. Esto venimos hace más de 14, 15 años pidiendo el uso de biotecnología. Y lo que se está logrando, John, no es una aprobación del uso de biotecnología o uso de eventos en Bolivia. Que quede muy en claro, porque yo creo que la mala información no informa, más bien confunde a la gente. ¿Qué se ha podido avanzar con este gobierno? Y ya se había pautado, se había pactado con el anterior gobierno avanzar en estos temas. ¿Qué se ha logrado? Es que ha salido un decreto que permite o que le instruye al Comité de Bioseguridad, ¿ya?, que emita un procedimiento abreviado, pero basado en un protocolo de bioseguridad para aprobación de eventos, aprobado en 1997. Existe en Bolivia un protocolo de bioseguridad que va a analizar los eventos que puedan ser o no incorporados a Bolivia. Ese procedimiento está basado en normas internacionales, en convenios internacionales, donde hay una serie de documentación que se tiene que presentar y una serie de requisitos que van desde la solvencia que tenga personalidad jurídica en Bolivia, toda la documentación informativa del evento, inclusive obliga a la dueña del evento a presentar información confidencial que está bajo registro y patente en Estados Unidos, en Argentina, que es información muy, muy importante para evaluar. Entonces, este decreto no está avalando el uso de biotecnología. Lo único que está haciendo es, basándose en el protocolo de bioseguridad del año 97, que se permita hacer un procedimiento más abreviado en el tiempo. ¿Qué sentido tiene, John, tardar 2 años hoy en ver si hace daño a la salud humana, si en Estados Unidos, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, ya se han cumplido todos esos plazos y la documentación es fehaciente, es verídica? Y dentro del protocolo que tenemos en Bolivia, requerimos que estas empresas nos presenten toda la información para evaluar. Este protocolo evalúa riesgo ambiental, riesgo en la salud humana y animal y riesgo en la biodiversidad. Entonces, no estamos aprobando per se eventos de biotecnología para uso en Bolivia. Solamente vamos a acortar un poco los plazos y, por supuesto, creemos que el Comité de Bioseguridad, que está conformado por miembros de 5 ministerios, más la universidad pública, van a hacer una evaluación porque ellos tienen la facultad, dentro de su estatuto, de llamar a expertos, tanto nacionales como internacionales, para que los asesoren en temas de inocuidad alimentaria y todos los procedimientos. Esto no se trata de ganar tiempo. Nosotros creemos en la biotecnología, creemos en todos los beneficios. Te puedo hablar de los beneficios al medio ambiente, a la salud humana, a la siembra sustentable que se hace aquí en el Oriente. Podemos hablar de cientos de beneficios. Entonces no queremos nosotros que nos entre algo que no sirva, que haga daño al medio ambiente. Nosotros también estamos en contra. La agricultura no usa la quema como sistema de producción. Entonces, esas malas informaciones de asociarnos a nosotros con quemas, de asociarnos a nosotros con desmontes indiscriminados, lo que estamos proponiendo nosotros es que se evalúe, que se dé la posibilidad de que un comité bien conformado por 5 ministerios, universidad pública, evalúe todos los riesgos que pueda haber en la introducción de estos eventos y una vez que se evalúe y cumpla todos los requerimientos que sea inocuo para el ser humano, inocuo para los animales, para el medio ambiente, todo, se pueda llegar a una aprobación. Y a partir de ahí, John, viene otro trabajo más importante, que es traer todas las variedades, las variedades que tienen esta biotecnología y probarlas aquí en campos experimentales. No porque se ve muy bien en Paraguay, en Brasil o Argentina, se tiene que dar bien en Bolivia. Bolivia tiene su característica especial, tiene su clima especial, tiene los vientos, la temperatura, el suelo, es totalmente diferente de un lado a otro. Es totalmente diferente lo que tenemos nosotros aquí con lo que tiene Brasil. Ahora, como también es totalmente diferente lo que hay aquí con lo que hay Presidente Pantoja, se dice que esta producción que ustedes están queriendo proponer sería por el tema de la seguridad alimentaria. Y la gente se pregunta, ¿acaso nosotros consumimos esa soya, ese maíz duro que dijo a don Miguel Ángel Crespo de Probioma, que es para los animales? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora. A ver, John, una contestación fácil. ¿Usted come pollo? Sí, claro.
¿Come carne vacuna? Sí, claro. ¿Come cerdo? Sí, claro. Ya todo se alimenta con soya y maíz duro. Ujú. Pero lo comen los ¿Ya? animales, ¿no? Ya. O sea, ¿cómo me beneficia a mí a través de la carne? Bueno, a ver, hay una serie de tesituras. En primer lugar, de la soya se saca el aceite que usamos todos. El 95-98% de la soya que se produce en Bolivia es transgénica. Toda la soya, todo el aceite que llega de importación vía legal e ilegal es transgénico. El maíz duro que se produce aquí en el oriente, por supuesto, sirve para dar alimento a los pollos, el huevo, los pollos, el chancho, la carne de res, todos los animales comen alimentos que producimos en el campo. Entonces, hablar de seguridad alimentaria, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Hay una relación directa e indirecta. Primero, si bien es cierto, es para alimentación animal, por supuesto, la gran parte de la ciudadanía y de la población boliviana come carne, es carnívora. Hay muy pocos todavía que estamos en la onda verde y son vegetarianos. La mayor parte basa su alimentación en el pollo, que es lo que más se consume, en la carne de cerdo y en la carne de res. Y por supuesto los huevos y todos los derivados. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, nosotros, por ejemplo, como bien decía el señor Crespo, somos deficitarios en trigo, somos deficitarios en maíz. Tenemos que comprar maíz de afuera. Y no solamente comprar e importar legalmente, entra muchísimo maíz de contrabando. Y vos sabés, John, que todo lo que entra de contrabando o lo que tenemos que importar son fugas de divisas para el país. El trigo, importamos más de la mitad del trigo que se consume en Bolivia. Más de la mitad del trigo que se consume en Bolivia. También son fugas de divisas. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, necesitamos nosotros producir la cantidad de alimentos, tanto para humanos como para animales, que permita ser autosostenible. Nosotros producimos nuestros alimentos, tanto para humanos como para animales, porque eso en definitiva es lo que va a asegurar el consumo en Bolivia. Y cuando hablamos de calidad de alimentos a través de la biotecnología, te aseguro, nosotros por ejemplo tenemos un gran problema con el maíz argentino. Entra maíz argentino de contrabando, que es muchísimo de mejor calidad que el maíz que producimos en Bolivia. Y adicionalmente ellos producen 3 veces más de lo que producimos nosotros. Por supuesto no competimos en precio. Entonces, estamos usando maíces transgénicos, soya transgénica en la alimentación de animales, y eso contribuye a la seguridad alimentaria. El hecho de que nosotros podamos producir todos nuestros alimentos es una contribución fuerte. Y aún algo más te digo, el hecho de poder producir más y mejor calidad de alimentos y mayor cantidad de alimentos en la misma superficie de tierra, va a hacer que no haya más desmontes. Nosotros estamos en este momento tratando de hacer un crecimiento vertical. Nosotros no podemos seguir produciendo 2 toneladas por hectárea de soya en el campo. No podemos producir 3 toneladas de maíz. Si nosotros produjéramos 8 toneladas de maíz, 3 toneladas de soya, por supuesto abasteceríamos todo el consumo interno de todos los productos. Don Marcelo Pantoja, presidente de la ANAPO, se dice que habrá medidas de seguridad para el uso de estos, no sé, glifosatos o los químicos que ustedes utilizarían para el tema de las semillas transgénicas y demás. ¿Qué medidas de seguridad? ¿Qué medidas de seguridad? ¿Cómo sería esto reglamentado, digamos, siempre en el ámbito de cuidar la salud de la población y que esto no dañe la salud, que es otro de los aspectos que la gente dice va a producir estas semillas transgénicas o estos productos con transgénicos? Correcto. John, a ver, para que tengas una idea, si nosotros en Bolivia aprobamos el uso de biotecnología en soya, que es lo que estamos tratando de avanzar, y en maíz, habría un ahorro en uso de agroquímicos de más de 100 millones de dólares. ¿Qué significa eso? En el caso de soya, 3 o 4 aplicaciones menos de insecticida, menos aplicaciones de herbicida. En el caso de maíz, 8 a 9 aplicaciones menos de insecticida. Ese es el ahorro que hablamos. La biotecnología usa mucho menos productos, ¿cómo se llama? Insecticidas y herbicidas. Usa muchísimo. ¿Por qué? Porque con la modificación genética que se hace, se le da cierta resistencia a los cultivos para que no sean atacados por plagas o resistan alguna herbicida para alguna maleza. Entonces hay un ahorro muy fuerte y eso se traduce en bienestar para el medio ambiente. Bien. Al contrario de lo que se piensa, de que va a incrementarse el consumo, se va a disminuir.
en muchísimo, 100 millones de dólares el cálculo inicial que hacemos nosotros con la misma superficie. No estamos hablando de aumentar superficie. En la misma superficie, 100 millones de dólares de ahorro en uso de agroquímicos, y esos 100 millones de dólares se van a China, se van a Paraguay, se van a Argentina, a todo lado, porque nosotros no estamos produciendo agroquímicos. Entonces, la situación con el medio ambiente, la situación con el consumidor final, al poderle darle calidades a la producción. Por ejemplo, hay en Asia que se ha determinado que había lugares de Asia que había mucha propensión a la ceguera. ¿Qué se determinó? Que había una falta de vitamina A y vitamina D. Bueno, en esos países están usando arroces transgénicos, donde se pone un beta-caroteno en el mapa genético, que el beta-caroteno produce dentro del organismo, se transforma en vitamina, y eso ayuda a que no exista más ceguera en el mundo. Entonces, podemos tener un programa completo donde te puedo hablar de los beneficios, pero en el tema puntual de agroquímicos, John, hay una recomendación. Si uno hace el uso correcto de los agroquímicos, no hay ningún tipo de riesgo. Aquí hay una entidad que hace una evaluación. Cuando se va a importar un agroquímico, cuando se va a importar o se va a usar en Bolivia un agroquímico, por supuesto que tiene que cumplir todas las normas de seguridad y no tiene que haber una prohibición del uso. Entonces nosotros los productores usamos lo que legalmente se importa, Bien. Lo que tiene un registro sanitario. Don Marcelo Pantoja, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Seguiremos con este tema en las siguientes ediciones de FIDE. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego. Un abrazo. Amigos, nos tenemos que ir.